Damos la bienvenida a la doctora Carolina Ávila, catedrática universitaria experta en comunicación política. Carolina, muy buenos días. Una guerra avisada tuvo el gobierno de Daniel Noboa, no solamente en el tema de seguridad, en el tema de economía y en tantos aspectos que flaquean y se encuentran en crisis en Ecuador. Un gobierno que recibe un país en crisis requiere de un comité de crisis. Este órgano es clave en situaciones de crisis para decidir la política informativa, las estrategias de comunicación. Quisiera preguntarle cómo pasó esta primera prueba. ¿Cuál es la evaluación para Roberto Izurrieta, quien fue contratado por el gobierno, nombrado por el gobierno para manejar esta área en esta primera crisis muy delicada que se produjo el día de ayer en el gobierno de Noboa con la desaparición de este famoso delincuente Fito? Muchísimas gracias, querido Gustavo. Un cariñoso saludo para usted y, por supuesto, para la querida audiencia de Antena 1. Creo que hay varios aristas que se pueden tratar aquí, pero quisiera dejar en nuestra audiencia sentada una idea. La comunicación no puede hacer milagros si la gestión no colabora. Y aquí, como en los otros gobiernos, siempre he atacado yo los desafíos que tiene la gestión, que por supuesto permean luego en los errores que hay en comunicación, no hay ninguna duda. Pero si no hay gestión, a veces la comunicación lo que hace es tratar de alguna manera contestar el desafío de no tener información y sin embargo generar algo de certeza en la población, a pesar de las circunstancias. Creo que eso es justamente lo que vimos el día de ayer, con los errores que luego procederé a señalar y las explicaciones, tal vez más que aciertos, las explicaciones que podamos tener sobre el escenario que vimos el día de ayer en materia comunicacional. Me parece que al igual que el resto de la población, alrededor del mediodía ya teníamos con mucha más fuerza el rumor de la ausencia de alias Fito, ¿no? Aunque esto para las autoridades estaba bastante claro ya desde la madrugada, me imagino, porque según tenemos entendido, trasciende así, el operativo estaba previsto para las 6 de la mañana y se encuentran con la ausencia o la no presencia, como mencionó el vocero anoche, de este personaje, ¿no? Lo primero que vemos es que hay una suerte de desequilibrio en la información, porque la policía entrega reportes a primeras horas de la tarde sobre otros hechos y lo lógico era haber tenido ya la información respecto de lo que estaba pasando en Guayaquil. Y sin embargo, se entregan de alguna manera así la policía hacia a los periodistas sabiendo que esa era una pregunta que venía de cajón. Y la respuesta bastante ambigua del miembro de policía que en ese momento estaba dando información, insisto, a primeras horas de la tarde, que después la misma policía dice esto es falso, incluso poniendo la foto de sus colaboradores, ¿no? De miembros de la policía. Este tipo de contradicciones, la policía diciéndose a sí misma esto es falso, ya es un error que quizás uno puede decir esto que tiene que ver Roberto Izurrieta, pero por supuesto en el sentido que la policía depende también del gobierno en sus estrategias, o debería al menos, coordinar con el gobierno sus estrategias comunicacionales. Ya allí existía la primera versión oficial para el periodismo, porque eran voces de la policía diciendo algo está pasando allí, no tenemos confirmación, pero es evidente que algo está pasando allí. Es decir, ya teníamos al menos a 2 horas desde la policía un poco más de detalles, aunque nada de certezas. Pasan 5 o 6 horas hasta cuando vemos un tuit de Roberto Izurrieta diciendo, me estoy yendo a Guayaquil, hay reunión del COSEPE y ahí vamos a informar, y a las 19 horas cadena nacional, 2 minutos de cadena nacional. Era claro que no tenían información. Teniendo información es mucho más fácil procesar detalles en materia comunicacional, pero no había tal. Sin embargo, a diferencia de otros momentos de crisis, vemos que al menos en pastillas algo se promueve. El problema es que cuando esas pastillas no guardan coherencia, luego se borran, porque esto es lo que pasó, por ejemplo, con la cadena nacional, al final se anulan, solamente dejan más incertidumbre en la población. Las imágenes de esas gradas en la gobernación son pésimas.
Aquí no se trata solamente del contenido, que también está terrible, sino también de lo que se está mostrando, el desorden, el nerviosismo, verle a Roberto intentando decir, ya vaya usted, venga usted, y yo también hablo, no corresponde al rol del secretario de comunicación. Otra persona debió estar haciendo ese tipo de acuerdos logísticos. Roberto debió ser presentado en su condición de autoridad y vocero. Me parece que allí falla bastante la logística, pero no es menor cuando la logística también comunica. Luego vemos estos dos personajes, me parece que es deplorable la forma en la que los presentan y por supuesto el contenido, ya más allá de la estética, que eso hasta por último puede ser menor, siempre y cuando el contenido haya tenido contundencia. No lo fue. Nos confirmaron lo que la policía dijo que era falso hace 3 horas atrás. Nos confirmaron los rumores que ya sabíamos, que la prensa lo decía, que Serrano lo decía, en fin, era simplemente decirnos lo que ya está. Ahora, he escuchado voces diciendo que debería mostrarse a Daniel Noboa liderando esta comunicación. Dado el escenario, yo no lo hubiese mostrado tampoco. ¿Por qué? Porque hoy día la imagen que tenemos los ecuatorianos es estos dos actores, el capitán, el de la policía, perdón, Zapata me parece que es el apellido, que está al frente de la policía, el caballero de la guayabera amarilla, que me parece que es el del SNAI, si no me equivoco, usted me confirmará, que igual no dijeron nada a la vez, ni siquiera qué es lo que va a pasar después, simplemente nos dieron el mismo diagnóstico que ya teníamos, que la cosa es grave y ya está, Sí, y no nos absolutamente dan improvisado este tema. Usted ha tocado el tema del presidente de la República y para continuar con el análisis sobre el presidente, que es el potencial ganador o perdedor final de este tipo de situaciones que se presentan. Escuchemos algo que dijo recientemente el presidente y volvemos con usted. Con gusto. Hay un plan bonito. No se lo cuente a Fito. No me lo va a contar. No se lo cuente a Fito todavía. Bueno. Pero dentro de la misma segmentación se tiene que separar. La falta de locuacidad, la dosificación de las palabras, de las ideas, se lo veía como una virtud del presidente, se lo atribuía así. Había quienes interpretaban de esa manera. Y nos recuerda esta frase del escritor inglés William Hazlitt, quien señalaba que el silencio es el gran arte de la conversación. ¿Qué pasó con esto, con lo que acabamos de escuchar y el presidente de la República relacionado con el caso que hoy nos preocupa a todos los ecuatorianos? A modo de sarcasmo negro y oscuro, podríamos decir que el único que sabía el plan era Fito, y quién fue el sapo que se lo contó, porque ya se fue. Y según Serrano, al parecer se ha ido ya hace varios días atrás. A ver, más allá de las bromas y del sarcasmo, me parece que es el resultado de lo que estamos viendo ayer y que seguiremos viendo en estos días, es el reflejo de la demasiada excesiva confianza que ha tenido el gobierno en herramientas que además al parecer no están de manera contundente funcionando, ¿no? Digamos que existía un plan. Nunca existe este nivel de secretismo en relación a los planes en política pública. Los planes en política pública se cuentan. Por supuesto, lo que no se cuenta son los detalles operativos, porque ahí sí hay una línea estratégica de ejecución, pero las líneas generales se pueden abordar. Y eso es un error desde inicio. Yo quiero pensar que no estuvo guionizada esa entrevista, razón por la cual lo que dijo, en este caso, el presidente Noboa fue un completo error y que de aquí en adelante le seguirá pesando porque esta forma un poco medio juvenil, si tú quieres, chabacana, de hablar en ese contexto de no se lo cuenten y tal, o lo que pasó hace poquito sobre el tema de los Pokémones, puede funcionar en cierto segmento de población, pero cuando no existen errores como el de ayer. Ahí este tipo de líneas argumentales expresadas de manera sarcástica pasan factura. ¿Por qué? Porque al final del día no está presentando resultados el gobierno, que es lo que vimos ayer. Y por eso precisamente mostrarle al presidente en un escenario en donde no hay nada que contar, que fue lo que vimos anoche, es la forma de protegerlo en donde quizá menos daño
puede tener, porque de que está teniendo y está cosechando daño en su imagen, lo está, pero quizás haberlo mostrado diciendo lo mismo que le escuchamos a estos dos voceros, pues, y tres con Roberto Izurrieta, pues, evidentemente hubiese sido inclusive peor. ¿Qué líneas utilizó el gobierno para tratar de salir un poco del paso, de las crisis en la que está? Es agradecer el valor, menciona Roberto Izurrieta, el valor de Fuerzas Armadas, el valor de la policía, el valor de las fuerzas del orden, perdón, en tratar de ir a buscar a Fito. Pero quienes leemos un poco más ese mensaje de agradecimiento es cómo estará la cárcel de terrible, ¿no? En manos de quién mismo está, que entrar es un acto de valentía, que ir y buscar a un prisionero es un acto de agradecimiento. Entonces ahí me parece que hay una línea que se debe ser leída de manera adicional sobre la gravedad de la crisis que no ha sido completamente transparentada. Yo creo que el gobierno debió, así como ha manifestado con tanta claridad la crisis fiscal, la crisis económica, con todos los números y los argumentos del caso, debió haber transparentado la crisis carcelaria y no la frase que acabamos de escuchar, que sí tenemos un plan, que no le cuenten a Fito, no. Debíamos haber visto con transparencia cuál es la condición en la que las cárceles están manejando. Y con eso, por ejemplo, el presidente hubiese tenido un poco más de resistencia a los ataques que en este momento recibe. Simplemente él no lo manifestó, eso da cuenta de que no sabía y que en este minuto está pagando, diremos, esta factura, esas consecuencias, lamentablemente, de la improvisación y la inexperiencia, que al menos en los detalles de comunicación de ayer no han podido ser subsanados. Para finalizar, Caroline, ¿cómo suma como ingrediente este caso aún en desarrollo al debate de la consulta popular? Oh, claro, imagínese. A ver, varias cosas. Depende del resultado, depende de lo que pase en las próximas horas y depende también de la narrativa que el gobierno termine de instalar, porque no es que haya instalado nada en este momento. Podría ser que en estas preguntas adicionales, porque ahí tendría un colchón, por último, un margen, para tratar de corregir el desastre de las primeras 11 preguntas, que hay que decirlo como son, quizás en estas preguntas adicionales pueda argumentar algo que sea mucho más puntual y específico en materia de seguridad, en donde sobre todo la población, viendo lo que ha hecho Fito, viendo lo que está pasando en el control de cárceles, encuentre una razón de gastar 60 millones de dólares en algo que en verdad le genere una solución. Tiene allí una ventana todavía pequeña como para poder presentar una consulta que tenga verdadera utilidad. ¿De qué va a depender? Por supuesto, primero, de que exista una verdadera consulta, una pregunta o dos o tres, no sé, ha dicho que se pueden agregar, que la población les encuentre sentido y que estén ancladas ante esta problemática que se está viviendo. Yo creo que no sirve de mucho tener barcazas, no sirve de mucho tener 2 nuevas cárceles, si no cambia de manera operativa y de manera estratégica la forma como estamos gestionando estos centros de rehabilitación, que claramente no son de rehabilitación, sino centrales operativas del crimen organizado, ¿no? Entonces, creo que eso, por ejemplo, si logra ponerlo dentro de la narrativa de la consulta popular, podría funcionarle. Caso contrario, simplemente deje la consulta y póngase a trabajar, al menos en esta seguridad nos está debiendo, señor presidente. Ese es el riesgo en estos próximos días. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Carolina. A usted, querido, gracias por la invitación. Declaraciones de la doctora Caroline Ávila, académica, experta en comunicación política, son las